está acabando la llamada. Bueno, muy buenos días. Vamos a seguir nuestra serie de videos con este video denominado conectivos lógicos. La sesión pasada ya veíamos, la sesión antepasada, ya veíamos, pues reconocimos algunos símbolos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver un poquito de conectivos lógicos y vamos a ver esa sintaxis de esos conectivos lógicos. Entonces, vamos a recordar algunos aspectos. Nuestro tema de hoy, introducción a tablas de verdad. Bien. Para introducir las tablas de verdad, vamos a recordar algunos aspectos. Decíamos que, y denotábamos como P, Q, R, S, T, etcétera, ¿cierto? Proposiciones, ¿cierto? Y recordemos que, ¿qué son las proposiciones? Son afirmaciones que sobre un contexto, tienen un único grado de verdad. ¿Listo? Entonces, tienen un único grado de verdad. Entonces, no hay ambigüedades, ¿cierto? P, el grado de verdad de P es verdadero o el grado de verdad de P es falso, pero no hay ambigüedades. ¿Listo? Esta es la lógica clásica. ¿Sí? Hay otra lógica y hablábamos que es la lógica difusa, en donde P al tiempo puede tener 2 grados de verdad al tiempo. La lógica difusa, por ejemplo, se usa muchísimo en cuántica y actualmente es de mucho interés para investigaciones eh, matemáticas actuales, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a trabajar lógicas no difusas, en la cual el grado de verdad de la proposición es verdadero o falso, pero no tiene un grado de ninguno. O es verdadero o es falso, pero no. Bien, vamos a empezar con las tablas de verdad. ¿Qué son las tablas de verdad y para qué nos sirven? Resulta que vamos nosotros a ver cómo los conectivos, digamos, la vez pasada definíamos lo que es un conectivo, es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo que obviamente va a pertenecer a nuestro lenguaje lógico, eh, es un símbolo que afecta el grado de verdad de una o dos proposiciones, ¿ya? Que afecta una o más proposiciones. Bien, entonces, nosotros tenemos que, vamos a tener varios conectivos y esos conectivos pues nos van a dar un cambio, una afectación entre el grado de verdad de F. Entonces, por ejemplo, vamos a ver nuestro primer conectivo y es la negación. Entonces, la negación sintácticamente se va a representar con este símbolo. Recordemos que en el video pasado veíamos otros símbolos para, para representar la negación, pero hay muchos más, pero nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante en la manera sintáctica. Entonces, la negación va a tener lo siguiente. ¿Qué es una tabla de verdad? Entonces, van a tener la proposición,
los posibles grados de verdad, verdadero o falso, y vamos a ver qué grado de verdad toma la negación de P. Entonces, la negación de P intuitivamente, la negación de P va a tomar cuando P es falso, va a tomar verdadero, y cuando P es verdadero, va a tomar falso. Entonces, cambia el valor de verdad. Si P es verdadero, lo toma falso, y si P es falso, lo toma verdadero. Esa sería la sintaxis de este elemento perteneciente al léxico, ¿cierto? Entonces, ahí vamos uniendo y vamos viendo que el lenguaje no tiene ambigüedades. Nuestro objetivo es definir un lenguaje sin ambigüedad. Bueno, bien, a veces se representa sin paréntesis y lo que vamos a hacer es representarlo sin paréntesis, la negación. Luego sigue la disyunción. ¿Sí? La disyunción. La disyunción, ¿sí? La disyunción representada por el léxico de esta manera. Hay otros lenguajes que usan una barra o dos barras, etcétera. Hay algunas formas. Hay otros lenguajes que usan una U, bueno, etcétera. ¿Listo? La U, digamos, va a tener un sentido en que la disyunción va a tener mucho sentido con la unión de conjuntos. Y la barra se usa mucho para lenguajes de programación. Nosotros en la lógica vamos a usar esta. ¿Listo? Entonces um, vamos a decir que P, si P toma un valor y Q, si P es, entonces como ahora tenemos, P puede tomar verdadero o falso, y Q puede tomar verdadero falso o verdadero falso, para tener todas las combinaciones de posibles valores. Como tenemos un operador que relaciona dos proposiciones, vamos a tener que si n es igual a dos proposiciones, entonces la cantidad de combinaciones de posibles grados de verdad pues va a ser 2 a la n, en este caso 2 a la 2, en este caso 4. Bueno, en general vamos a manejar este 2 a la n para ver cuántas proposiciones tenemos y cuántas posibles combinaciones de grados de verdad podemos ver. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la tabla de verdad de P o Q. Entonces, es una disyunción es una disyunción no, eh, no estricta, es decir, puede cumplirse P o Q. Entonces, si se cumple P y Q, pues se satisface porque se está cumpliendo al menos alguno de las. Si se cumple la segunda, también, la tercera también, y la cuarta, como no se está cumpliendo ninguna, entonces es falsa. Estos son los valores de verdad de la disyunción. Hay una disyunción estricta que puede escribirse con respecto a la disyunción. Esta es disyunción no estricta, ¿listo? O la disyunción, la que vamos a manejar con la disyunción. Pero voy a colocar un paréntesis y voy a hablar un poco sobre eh, la disyunción estricta. Entonces, la disyunción estricta es que solo se puede estar en alguno de los dos. Más adelante va a estar asociado con una estructura conjuntística que se llama la diferencia simétrica. Pero, ¿qué grados de verdad va a tener? Entonces vamos a tener acá verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y la disyunción estricta solo va a permitir que el grado de verdad sea en una componente. Luego acá va a ser falso, porque solo va a ser verdadero cuando en una componente es verdadero. Entonces, ese se llama disyunción estricta. Es otro valor de verdad que puede escribirse desde la lógica clásica, pero pues eh, bueno, más adelante se verá como la equivalencia de otros conectivos. Bueno, entonces va la negación, la disyunción.
Luego seguiría conjunción, la conjunción, y la conjunción tiene símbolo eh, de léxico como este, ¿sí? Etcétera. Digamos que esos son algunos de los símbolos que representan la conjunción. La tabla de verdad de la conjunción, tenemos acá P y Q, entonces recuerden siempre, si tengo dos proposiciones, las posibles combinaciones, mi consejo, tenemos dos proposiciones, tenemos P y Q, entonces va a ser 2 elevado a la cantidad de proposiciones que tenemos, 2 a la 2. Lo dividimos en 2, entonces tenemos 2, lo dividimos en 2 para colocar la mitad verdadera y la mitad falsa, y luego vamos a dividir en 2 los subgrupos. La I sería verdadero, 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 falso. Si al menos uno es falso, entonces ya el valor de verdad es falso. Esa es la conjunción, ¿listo? Y digamos, en la parte semántica tiene el sentido de y, que se cumple la P y se cumple la Q, ¿listo? El sentido semántico, bien. Esto, entonces acá el sentido semántico es O, ya sea uno estricto o no estricto, ¿cierto? Listo. Bien, la conjunción. Luego seguiría la implicación. La implicación, entonces se representa de varias formas. Se puede representar con una flecha, con una C invertida, ¿sí? Con 3 puntos, ¿sí? Etcétera. Hay varias formas de representarse. Em, entonces, el grado de verdad, lo mismo va a relacionar dos proposiciones, P y Q, y entonces voy a tener P entonces Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Estos son todos los posibles grados, combinaciones de grados de verdad que simultáneamente puede tener P y Q, y él va a ser cierto. Cuando P sea verdadero y Q es verdadero, va a ser verdadero. Cuando P sea verdadero y Q va a ser falso, va a ser falso. Falso y verdadero va a ser falso y verdadero va a ser verdadero y falso, falso va a ser verdadero. Es decir, en la única que va a ser falsa es cuando yo tenga P y no se cumpla Q. ¿Tiene sentido lógico? Claro que sí. ¿Por qué tiene sentido lógico? Porque P entonces Q es que si pasa P ya tengo automáticamente garantizado Q. ¿Y qué tengo acá en este falso? Que pasó P, uy, pero no pasó Q. Entonces, pues ahí tenemos un lío. Y ese lío pues toca tenerlo, tenerlo en cuenta. Bien, bueno, estos son los conectivos básicos de la lógica clásica. Entonces la lógica clásica vamos a tener P igual al conjunto de todas las proposiciones sobre un contexto, ¿ya? Bien definidas, que no tengan ambigüedades, o sea, acá no cabe introducir las paradojas de Russell, etcétera, ¿no? Que bajo este contexto estén bien fundadas, bien fundamentadas, que el grado de verdad sea bien, bien estricto. Y entonces nuestro lenguaje, que vamos a llamar lógica 1, va a ser, va a ser el arreglo que contiene a todas las proposiciones, la negación, la disyunción, la conjunción eh, y la implicación. De aquí en adelante hay conectivos más. Incluso no estoy colocando la disyunción estricta, porque la disyunción estricta se va a poder construir a partir de estas.
Entonces, ¿hay más conectivos? Sí, pero estos son los conectivos fundamentales, ¿sí? Los conectivos con los cuales puedo yo definir sobre dos proposiciones alfa. Entonces, estos son los conectivos fundamentales. Sobre esos conectivos fundamentales, yo puedo definir otros conectivos auxiliares. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la equivalencia. La equivalencia se representa como dos iguales, una tripleta así, o cuatro punticos, o muchas más formas, ¿cierto? Son, digamos, algunos conceptos. Digamos, el más usado es este primero y es el que vamos a usar. ¿Cómo se define ese conectivo? Entonces, ese conectivo se define como lo siguiente. Si yo tengo P, ¿cierto? Y tengo Q, entonces P equivale a Q, solo toma valor de verdad, verdadero, cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es igual. Entonces sería el primer caso y el cuarto caso, ¿cierto? Ahí toma el valor de verdad, de resto es falso. ¿Sí? Entonces esa es la equivalencia. Pero notemos lo siguiente. Realicemos la tabla de verdad y vamos a ver nuestra primera afirmación y vamos a ver qué es una mm, equivalencia. Entonces, las equivalencias, ¿sí? Si yo tengo que la tabla de verdad, entonces, bueno, antes de hablar de las equivalencias, vamos a ver lo que es una fórmula bien fundamentada, una fórmula bien formal. ¿Listo? Entonces, una fórmula bien formada es lo siguiente. Primero, una proposición es una fórmula bien formada. Fórmula bien formada. Entonces, una proposición pertenece al sistema de proposiciones, es una fórmula bien formada. La segunda propiedad es que la negación de una proposición es una fórmula bien formada. ¿Sí? La negación. Tercero, todo, si digamos, eh, este señor pertenece al léxico, donde el lenguaje son las proposiciones y el léxico, entonces el conectivo P y Q, ¿cierto? Siendo este señor el símbolo, también es una fórmula bien fundamentada, ¿cierto? O sea, P implica Q, es una fórmula bien fundamentada, la disyunción de P con Q es una fórmula bien formada, ¿cierto? ¿Listo? Eso. Si P y Q son fórmulas bien fundamentadas y las conecto con un símbolo, entonces es una fórmula bien fundamental. Bien, ahí tenemos las fórmulas bien fundamentadas. Sí, sí, la tabla de verdad. Si la tabla de verdad de una fórmula bien formada, 1, ¿sí? Es igual a la tabla de verdad de una fórmula bien formada, 2, se dice que la fórmula bien formada de 1 es equivalente a la fórmula
bien formada de 2. Y nos vamos a gastar un buen tiempo eh, revisando unas equivalencias de fórmulas bien fundamentadas con el objetivo de ver técnicas de demostración. Este va a ser el sustento de las técnicas de demostración. Bueno, las equivalencias entre fórmulas bien fundamentadas. ¿Qué es una fórmula bien fundamentada? Vamos a dar ejemplo. Primer ejemplo. P implica Q y R y todo esto implica S. Esto es una fórmula bien fundamentada. ¿Por qué? P implica Q es fórmula bien fundamentada, ¿cierto? Bien formada. Como esta es fórmula bien fundamentada, si yo le hago disyunción con una proposición que es una fórmula bien fundamentada, esto es fórmula bien fundamentada por 3, ¿cierto? La disyunción entre dos fórmulas bien fundamentadas también es fórmula bien fundamentada por 3. Y la implicación, como esta señora es fórmula bien fundamentada, entonces por 3 esta también es fórmula bien fundamentada. Por 3 digamos 3. ¿Listo? Bueno. Segundo, como P es fórmula bien fundamentada y no Q es fórmula bien fundamentada y lo estoy relacionando con una disyunción, esta señora por 2 y por 3 es fórmula bien fundamentada. Y entonces las fórmulas bien fundadas o bien fundamentadas o bien formadas, pues van a hacer cosas de este tipo. Y ellas van a tener tabla de verdad. Y nos vamos a centrar en la tabla de verdad de ellas. ¿Listo? Vamos a seguir en el siguiente video con las fórmulas bien fundamentadas y las tablas de verdad. Muchas gracias.